¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy analizamos el inicio de la Convención Constitucional en Chile con otro notable invitado, el politólogo, sociólogo y catedrático Juan Carlos Gómez Leyton, directamente desde Santiago. Juan Carlos Gómez Leyton, una cálida bienvenida al programa. Mucho gusto de estar con ustedes, Jorge, en esta oportunidad, y saludo a todos y a todas y a toda la gente que nos escucha alrededor del mundo, porque sé que este programa se ve en la globalidad. Juan Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. El 4 de julio, el próximo 4 de julio, está prevista la primera sesión de la Convención Constitucional. Se va a elegir presidente y vicepresidente. Tienen un año para redactar la nueva Constitución. ¿Qué es lo que tú anticipas que va a ser la mayor diferencia respecto a la actual Constitución? Bueno, en primer lugar habría que señalar que lo que viene es algo con bastante incertidumbre acerca de cómo se van a desarrollar los debates, las discusiones, los puntos de vista que se van a desarrollar en esa convención, como bien dices tú, que va a partir el 4 de julio, que es una fecha bastante emblemática de todo el continente, ¿no? Pero quedó establecido así por razones de protocolo y del mandato que tiene el gobierno de ponerla en marcha. Va a ser interesante porque ese día no va a haber ningún poder efectivo del Estado que va a estar inaugurando la convención, sino que va a estar la presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones, la que va a dar el vamos, por una cuestión de que lo que los constitucionalistas o los convencionalistas han señalado es que no quieren tener injerencia del poder constituido. Y en ese sentido quieren tener la máxima autonomía e independencia de los poderes actuales para poder desarrollar su labor. No te decía que, repasando, digamos, para una audiencia que no está 100% familiarizada con lo de Chile, que la Constitución actual de 1980 la escribió el dictador Augusto Pinochet y estaba, digamos, respaldando un sistema económico neoliberal. Eso también es el gran debate de esta nueva Constitución. Exacto, exacto. La Constitución de 1980 es establecida justamente ese año a partir de una decisión del dictador Augusto Pinochet, y que lo importante que hay que aclarar que esa Constitución de 1980 no es modificada ni alterada sustantivamente por los gobiernos que prosiguen después de la derrota de Pinochet en 1988 en el plebiscito y la instalación del régimen democrático que nos rige hasta el día de hoy, que es un régimen democrático diseñado, elaborado e implementado por los propios autoritarios. Por lo tanto, hemos tenido 30 años de institucionalidad pinochetista en el país. Y eso lo mantuvo la concertación de Partido por la Democracia, que fueron los que tomaron el poder entre 1990 y el año 2010, que se produce el primer gobierno de Piñera 1, que le llamamos nosotros, que es del 2010 al 2014. Y después viene Bachelet, ¿cierto? Y nuevamente viene Piñera. Entonces, lo que tenemos nosotros es que tenemos una continuidad de la estructura institucional y que hoy día se busca modificar para cambiar el modelo económico neoliberal que ha regido durante los últimos 45 años. Ese es un tema difícil. Y entonces, estamos hablando 155 convencionalistas o constituyentes, estamos hablando exactamente el mismo número de hombres y mujeres, 17 escaños para los pueblos indígenas. ¿Es esto un momento histórico en la vida de Chile?
Visto de esa forma que tú lo estableces, Jorge, sí, es verdad. Es hoy día que se haga una convención con 155 personas donde hay paridad de participación de hombres y mujeres, más la integración de los pueblos originarios. Es por primera vez que en Chile se produce. Chile ha tenido a lo largo del tiempo histórico, ¿cierto?, 3 constituciones. La constitución de 1833, que fue redactada y elaborado por un conjunto de hombres, ¿cierto?, y que se instaló en esa fecha sin ningún tipo de oposición o con una oposición totalmente aplastada, porque era consecuencia de una guerra civil, de la guerra civil de 1829. La siguiente constitución, la de 1925, también es redactada por un grupo de hombres totalmente elaborada por Arturo Alessandri Palma, que establece la constitución del 25 y que tiene un dato que fue rechazada por una alta abstención. Cerca del 54% de los electores no votaron en el plebiscito ratificatorio de esa constitución de 1925. Y la constitución de 1980, que fue redactada por una comisión que nombró Pinochet, la comisión Ortúzar, pero sin embargo, cuando la comisión entrega la constitución, Pinochet se reúne con Jaime Guzmán Errázuriz, que es uno de los principales autoritarios de este país y que fue promotor del régimen militar, y elaboraron la constitución del 80, que tenía una cualidad para que la gente lo entienda. Eran 2 constituciones al mismo tiempo, porque la constitución del 80 no se puso en vigor, o no se puso en marcha inmediatamente, sino que hasta 1988, y regía un articulado transitorio que le da plenos poderes a Pinochet durante el periodo que va entre 1980 y 1988. Y a partir del 88, 89 comienza a regir esta constitución que avala y la sostiene la concertación de partidos por la democracia, es decir, los gobiernos de Patricio Elwin, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Todos ellos avalaron la constitución de 1980, a pesar de que le hicieron algunos cambios en el 2005, pero eran unos cambios cosméticos que no cambiaron la estructura. Y por lo tanto, lo que hoy día se está haciendo es algo histórico. Se va a cambiar por fin la constitución de 1980. Ahora, que eso implique la modificación, la alteración, la reestructuración completa del modelo económico neoliberal, ahí yo tengo mis dudas. Bueno, justamente porque lo que sería interesante que nos ayudes a aclarar es quiénes son estos 155 constituyentes, es decir, cómo llegaron ahí y cómo tú, conociendo, digamos, la política a fondo, sabes, por lo menos estimas la ideología de algunos de ellos o de determinados grupos, que tú puedes decir, yo puedo olfatear que hay determinado porcentaje de esos constituyentes que son de tal tendencia o de tal otra. En ese sentido, explícanos cómo se eligieron esos 155 y qué podemos esperar ideológicamente que representan. Como producto de lo que fue la rebeldía y la insurgencia política social de octubre, se abrió una coyuntura crítica en el país. De octubre del año 2019, perdón. Cuando se produce aquello que se conoce como el estallido social, que yo no uso el concepto de estallido, sino que uso el concepto de rebelión popular, que se gesta y se desarrolla en octubre del año 19, se abre una coyuntura crítica frente a la cual el gobierno primero actúa de manera represiva, declarando que hay una guerra desatada en el país y que están enfrentando a un enemigo poderoso. Finalmente, después de las demostraciones también de fuerza de esa gigantesca cantidad de personas que salió a la calle a exigir la modificación de la institucionalidad política, Piñera y los partidos del orden neoliberal, Evópolis, que es un partido de derecha, la UDI, que es la Unión Demócrata Independiente, que es un partido también de extrema derecha, y Renovación Nacional, que es un partido de centro derecha, son los que ponen conjuntamente con los partidos de oposición, es decir, con los partidos como la Democracia Cristiana, el Partido Socialista de Chile, el Partido por la Democracia y otros pequeños partidos, ponen a disposición de la ciudadanía la Constitución Política de 1980. Es decir, el gobierno sacrifica la corona
más preciada que tenían, que era la constitución política, como una forma de detener, de contener, de frenar la insurrección social y política de los sectores opositores al gobierno, pero no solamente al gobierno, sino al sistema político en general y al sistema económico también en ese sentido. Entonces es una rebelión Entonces, anticapitalista. ahí va, y eligen a los constituyentes. Es De decir, ahí entonces se establece un itinerario en la cual se tiene que elegir, decidir a través de un plebiscito si los ciudadanos chilenos querían modificar la constitución política y de qué manera querían hacerlo. Entonces, el 25 de octubre del 2020 se hace este plebiscito en la que el 78% de la ciudadanía decide terminar con la constitución de 1980 y el 80% aproximadamente decide que sea una convención elegida directamente por los ciudadanos sin la participación de los políticos de turno o los políticos que estaban en el Parlamento. Entonces se busca ahí instaurar la representación ciudadana directa. Si tú miras el mapa de la convención es variopinto, tiene bastante representaciones diversas. No se puede decir que hay una sola gran representación que cope la mayoría o que cope un tercio. Por ejemplo, un tercio que quería obtener la derecha no lo logra porque la derecha es la derrotada en ese sentido. Entonces se establece una convención, diría yo, bastante plural, pero no necesariamente representativa de todo el país. Eso es lo que también importa señalar, que no es totalmente... Sí, diga. Te digo esto, Juan Carlos, te invito a hacer una pequeña pausa porque está súper interesante. Nos vas a explicar entonces, cuando volvamos, qué es lo que se puede esperar que sean los próximos pasos, digamos, en cuanto al funcionamiento. Estamos justamente conversando directamente desde Santiago con Juan Carlos Gómez Leighton. Él es un sociólogo, politólogo y catedrático sobre la entrada en funcionamiento de la Convención Constitucional en Chile en los próximos días. Ya regresamos. Seguimos conversando directamente desde Santiago de Chile con Juan Carlos Gómez Leighton, sociólogo, politólogo, catedrático, que nos está explicando cómo va a funcionar la Convención Constitucional en Chile, que apunta a cambiar la Constitución. Tiene en principio 9 meses para hacerlo, pero tiene una prórroga de hasta 3 meses, es decir, un año en total para entonces que se someta a plebiscito y sería obligatorio la votación. Juan Carlos, se necesitan la mayoría de 2/3 para la aprobación de las leyes que va a incluir entonces esta nueva Constitución. ¿Cuán complejo va a ser lograr ese porcentaje? Bueno, en primer lugar habría que decir que todo lo que se estableció en la ley dictada en diciembre del año 19, la 21.200, que estableció el quórum de 2/3 para la aprobación de cualquier punto dentro de la convención, eso está hoy día, Jorge, en discusión. Hoy día hay un grupo de convencionalistas que son esencialmente aquellos que salieron elegidos desde la lista del pueblo, más otros que se han ido sumando, que quieren discutir todo. Es decir, quieren partir de cero, en el sentido de que no debiera, porque ellos son representantes del poder constituyente, no debiera haber ningún reglamento previo a la conformación y constitución y desarrollo de la convención. Por lo tanto, ellos están discutiendo lo que va a ser el reglamento interno, cómo se va a elegir el presidente, el vicepresidente que va a dirigir la convención. Por lo tanto, esos 2/3 hoy día están en suspenso, por decirlo de alguna forma, porque no están ratificados por los convencionalistas. Tenemos nada menos que elecciones presidenciales a fines de noviembre, el 27 de noviembre.
¿Puede tener un impacto esta convención constitucional en la elección o en los resultados de la elección? Es que una de las cosas más disparatadas del proceso político chileno constitucional tiene que ver con esta situación. Es que van a haber poderes políticos que van a estar siendo definidos por procesos electorales, mientras la misma convención va a estar funcionando, creando, desarrollando, estableciendo nuevas formas institucionales, incluso de régimen y de sistema. Y va a haber una cierta contradicción en ese sentido, porque van a haber dos poderes constituyente, uno, el constituyente originario, que podemos pensar en la convención, y otro, el constituyente derivado, que es el parlamento actual, que van a estar desarrollando sus actividades sin que se suspenda el derivado ni tampoco el gubernamental. Y por lo tanto, lo que está sucediendo hoy día es que el fenómeno de las presidenciales se están nublando, por decirlo así, están oscureciendo, están haciéndole sombra al proceso convencional. ¿Cómo va a ser el presidente que salga elegido, o presidenta que salga elegido en noviembre? Va a tener que apoyar o no apoyar la constitución política que se elabore. Cuando se termine de redactar, va a ser sometida a referéndum y todo el mundo va a tener que participar obligatoriamente, ¿verdad? Claro, pero que ahí también es un dato. Producto del 15-16, de las elecciones del 15-16 de mayo, que fueron donde se eligieron estos convencionalistas, donde se eligieron alcaldes, gobernadores y concejales para los gobiernos locales, comunales, municipales, como le llamábamos acá en Chile, ¿cierto? También hubo una alta abstención, llegando alrededor del 43% de participación, pero en la segunda vuelta de las elecciones gubernamentales, o mejor dicho, de gobernadores, hubo un 80% de población que se abstuvo. Por lo tanto, el Parlamento rápidamente se movilizó y está restableciendo el voto obligatorio, dado que en Chile el voto era voluntario. Por lo tanto, es una forma también de castigar al pueblo que tomó la decisión de no respaldar a ninguno de los candidatos que están hoy día en esa situación de segunda vuelta de gobernación, ¿cierto? No, como un rechazo a los partidos políticos. Y lo que aquí no se entiende, Jorge, es que la gente está hastiada de los partidos políticos del orden neoliberal. Es decir, independientemente en qué espectro están, si están en la derecha o están en la izquierda. Entonces no quieren ningún representante de los partidos políticos. Lo que quieren y lo que están esperando es que surja una candidatura desde los independientes. Y esa candidatura todavía no aparece. Y si esa candidatura se produce, va a haber una situación distinta en noviembre, porque así va a haber sintonía entre lo que va a ser la convención y el nuevo candidato o candidata a la presidencia, que tenga que ser libre de toda de esa sombra de los partidos políticos que estuvieron a cargo del orden estos últimos 30 años. Tú mencionabas en un momento y decías, los sectores de derecha, que como tú decías está muy atomizado, digamos, la integración de estos 155 constitucionalistas, no lograron ni siquiera sumar un tercio, y tú decías Sí. que se necesitaban 2/3 para aprobar las leyes, es decir, la apuesta de la derecha era sumemos al menos un tercio para poder tener el poder de frenar posibles cambios, entre comillas, de la izquierda o cambios que no nos convienen. En ese sentido, ¿no sería ilógico pensar que con los parámetros de la derecha, esa constitución se va a mover hacia el centro de izquierda o hacia la izquierda? Bueno, yo tengo mis dudas acerca de qué es lo que va a hacer la convención en algún sentido del siguiente clivaje, como decimos los politólogos, ¿no? Que es entre una posición anticapitalista o una posición procapitalista.
analizando internamente a los 155 convencionalistas, uno prevé que esta va a ser una constitución política procapitalista de carácter liberal y donde se van a corregir profundamente algunas distorsiones del sistema neoliberal, pero no se va a superar el capitalismo. Déjame interrumpirte allí para que sigamos cierto hilo lógico. Hablabas del año 2019, manifestaciones masivas en las calles que el gobierno, como lo quiere hacer en Colombia, la misma receta, ¿no? Con palo, con agua, con detenciones, con balas, esto trata de frenar un alzamiento de que la voluntad popular dice ya no aguantamos más toda esta receta neoliberal. Entonces surge y dice, bueno, para calmar las fieras, entre comillas, para calmar a las fieras de la calle, vamos a darle este hueso que es hacer la nueva constitución. Pero si sale entonces el pueblo de la calle y dice, paremos, ¿cómo es que existe por lo menos tu temor de que pueda haber una constitución pro-capitalista si son los capitalistas los que, los que nos han dejado en la ruina, los que no permiten ni siquiera tener el dinero para pagar el aumento del boleto? Es que exactamente ese es el tema de fondo. El tema más profundo es que la rebelión de octubre del 2019 fue una rebelión anticapitalista que fue detenida, contenida, justamente con esta idea de, con lo que dices tú, de ofrecerle el cambio constitucional. Pero sabiendo que en este país, en Chile, hay un gran grupo de personas que no participan y no vota en las elecciones, que llega a ser el 50% de la población, ¿no? Aunque el año 2020, en el 25, hubo un 51%, se pasó hacia el 1% más de participación en relación a las anteriores elecciones. Pero eso no significa, Jorge, de que por mucha gente que haya habido en la calle, con mucha gente que haya salido a protestar, que todos tuvieran una propuesta anticapitalista. Lo que me refiero es que muchas veces las manifestaciones, por muy espectaculares, el repertorio que tienen estas manifestaciones populares y sociales en distintos países de América Latina, no dan cuenta de una potencia que sea anticapitalista para poder desbancar las estructuras profundas del neoliberalismo en la región. Y eso pasa en Chile. Chile es la sociedad neoliberal más paradigmática de la región, y por lo tanto desarmar una estructura de poder que tiene más de 45 años, o 45 años exactamente, es más complejo. ¿Por qué? Porque se frenó la ruptura. Aquí no hubo una caída del gobierno de Piñera, no hubo una caída del sistema en general, sino que se le han producido lo que yo llamo grietas, y estas grietas todavía nos desmoronan todo el muro de la dominación. Y creo que la forma como a las clases dominantes y dirigentes crearon esta situación de la convención, que ni siquiera es una asamblea constituyente, sino que es una convención institucionalizada, encerrada, etcétera, no va a permitir hacer una modificación de la estructura del poder. Se podrán cambiar las estructuras institucionales, podrá cambiar la constitución, se podrán establecer nuevas legislaciones, nuevas articulaciones, se podrán recuperar determinados derechos, pero la forma capitalista de dominación, te aseguro que no va a modificarse. Esa va a mantenerse en el tiempo. Esa es la frustración que mucha gente observa también, y mucha gente no está dispuesta a participar. Carlos Gómez Reiter, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti te agradezco. A mí siempre quedo con ganas de seguir conversando, pero es importante dejar claro, y agradezco tu invitación, de que la Convención Constitucional lo único que va a hacer, para que nos quede claro, es que vamos a transitar de una sociedad neoliberal a una sociedad liberal con derechos. De nuevo, muchísimas gracias, Juan Carlos. Ok, gracias a ti, por favor.